Así que le doy la palabra a Javier y después vamos a proceder a hacerles preguntas. Él se va a presentar, va a decir por qué está aquí, entonces después lo vamos a interrogar. Perfecto, muchas gracias. Un gusto compartir con ustedes. Como me presentaban, soy Javier Pineda, abogado de profesión y especialista en relaciones internacionales. Pero creo que lo más importante a propósito de la discusión sobre los constituyentes o la convención constitucional es de donde uno viene en términos de organización o de trabajo de carácter más político. Y en ese sentido, mi desarrollo político ha estado más arraigado en el trabajo, primero desde el movimiento estudiantil, desde el 2011 en adelante, me tocó ser dirigente en distintos cargos de representación en la Universidad de Chile, y posteriormente en el movimiento sindical y por la defensa de los derechos humanos. Entonces hay dos organizaciones bases en las cuales pertenezco, soy fundador, que es la Defensoría Popular de las y los Trabajadores, y la Corporación de Derechos Humanos 4 de Agosto. Con esta última principalmente trabajamos temas de la criminalización de la protesta social, en un primer momento centrada en el movimiento estudiantil, actualmente trabajando con estudiantes expulsados de aula segura, estudiantes expulsados por autoridades universitarias, y también con comunidades mapuche. Respecto al trabajo sindical, y explica un poco desde dónde surge esta candidatura, trabajamos con aproximadamente 200 organizaciones a nivel nacional, y nuestra base desde donde surge la candidatura es la Confederación General de Trabajadoras y Trabajadores, que la CGT es una organización, una confederación sindical que agrupa a cerca de 110 sindicatos, principalmente del sector privado, desde sector industrial, manufacturero, a también incluye sector gastronómico, de hotelería. Esta es una organización sí que tiene presencia a nivel nacional, de Arica a Magallanes. No obstante, el núcleo duro de sindicato está en la región metropolitana y la sede del mismo está en Santiago. Por eso que explica un poco la apuesta por el Distrito 10, y además que individualmente yo también soy vecino del sector, pero de Santiago Centro, y el trabajo que hemos desarrollado está principalmente en Santiago Centro y la comuna de La Granja. Las reflexiones que hacemos nosotros, y después puedo extenderme más, voy a tirar titulares nomás por si les interesa profundizar sobre algún tema de interés, es que las movilizaciones del 18 de octubre abren un nuevo periodo político, y eso significa entender de que en ese nuevo periodo político hay que adecuar las tácticas respecto a las cuales uno se va desenvolviendo, y el itinerario institucional impuesto por el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución por parte nuestra fue rechazado. Intentamos movilizarnos, boicotearlo, siendo bien sinceros, pero no tuvimos la fuerza suficiente para imponer términos distintos. Y eso es un elemento importante que nos preocupa y que creemos que va a atravesar todo el proceso de la Convención Constitucional, que es el famoso quórum de los 2/3. Los sectores conservadores que defienden el sistema no van a tener la voluntad de renunciar a ese quórum. Por tanto, es importante pensar cuál es la táctica que vamos a desarrollar para desbordar el proceso institucional, y que es lo que nosotros hemos denominado cómo vamos más allá del acuerdo, entendiendo de que es necesario también ser partícipe del mismo. Es por eso que votamos en el plebiscito, votamos a favor de la apruebo del cambio de constitución, votamos por la convención constitucional, entendiendo que tiene trampas, pero que permite la posibilidad de ampliar, desbordar. Y por otro lado, creemos que también es importante hablar en términos programáticos, de cuáles son las banderas de lucha, la plataforma programática, el programa que vamos a llegar a defender en la nueva Constitución. Y ahí para nosotros, igual en términos de titulares, nos parece importante dos premisas. Una es que la nueva Constitución tiene que permitirnos comenzar a desmantelar el sistema neoliberal. Un desmantelamiento no es decretado, es progresivo, pero sí eso tiene que estar presente en nuestra discusión. Y por otro lado, también tenemos que ser capaces de ampliar el horizonte político democrático en el país. Y ahí sí cobra mayor sentido esta frase: no son 30 pesos, son 30 años de régimen transicional. Y eso nos invita a reflexionar sobre cuáles son los mecanismos de democracia participativa o de democracia directa, en la cual desde los distintos territorios, desde las organizaciones del campo popular y social, vamos a poder tomar decisiones. En términos concretos, ya se ha hablado de algunas iniciativas como la Iniciativa Popular de Ley,
los plebiscitos, presupuestos participativos a nivel local, regional, nacional, referéndum revocatorio. O sea, es inviable que Piñera con un 7% siga gobernando y salga diciendo que tiene la legitimidad por ganar elecciones y no tengamos ningún mecanismo de destrave de esa situación política. Yo diría que en esa materia la mayoría estamos de acuerdo. O sea, ¿quién puede oponerse al menos expresamente a instituciones democráticas? Pero donde sí creemos que hay que darle una mayor profundización al debate es qué significa desmantelar el neoliberalismo. Hemos escuchado a los administradores del régimen neoliberal hablar de que también están de acuerdo con desmantelar el neoliberalismo. Pero ahí, para nosotras y nosotros, al menos hay tres premisas desde las cuales es importante comenzar a dar el debate. Primero, desmercantilizar los derechos sociales y establecer una garantización y mecanismos de protección efectivos. En eso diría estamos la mayoría de acuerdo: derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la seguridad social, sacarlas de las manos del mercado, consagrar institución pública que esté a cargo de garantizar estos derechos con la respectiva participación de las comunidades, sobre todo en los proyectos de salud y proyectos educativos. Una segunda dimensión significa recuperar los servicios públicos que fueron privatizados durante la dictadura e incluso durante los gobiernos de la concertación. Y es entender que estos servicios públicos tienen que garantizar derechos básicos de la población. Ejemplos concretos: las cadenas productivas en torno a la luz, que es la generación, transmisión, distribución. El agua, que eso implica no solamente entender de que el agua tiene que ser un bien público y garantizar el acceso como derecho, sino también no puede estar en manos del mercado las empresas sanitarias y las empresas que deben garantizar el acceso al agua potable. Lo mismo podría ocurrir en materia de gas, en materia del espectro radioeléctrico y telecomunicaciones, y creemos que esa discusión sobre cuáles son servicios públicos tenemos que darla a nivel constitucional. Y por otro lado, también una pregunta relevante a propósito de que siempre surge: ¿quién va a pagar estos derechos sociales? ¿Con qué plata los vamos a financiar? Y esa es una respuesta que tiene que estar a lo menos orientada desde la Constitución. Y ahí hay dos respuestas clásicas respecto a cuáles son las posibilidades para que el Estado aumente la cantidad de recursos que percibe. Impuestos, actividad empresarial del Estado. En materia de impuestos es importante entender de que estos se deben garantizar en torno a la capacidad contributiva y no ante una igualdad ante la ley, como lo recoge la Constitución actual. Capacidad contributiva significa que los que tienen más, paguen más. Eso en términos prácticos significaría eliminar el sistema integrado tributario, que es una creación de la dictadura que no existe en otros países, y eso implicaría también hacerse cargo de algunas normas de antielusión, antievasión en términos generales, que quizá no todo quede consagrado en la Constitución, pero sí la redacción de los tributos a nivel constitucional debe permitir cambiar el paradigma en materia tributaria. Y en segundo lugar, creemos que es importante ponerle fin a las concesiones en minería. Y eso específicamente en la industria del cobre y la industria del litio, que aún el litio, cuando no tiene una buena protección constitucional. En conjunto con el uranio son los únicos dos productos que no se permiten concesionar, aunque vemos que siempre el derecho busca los mecanismos para entregarlo a manos de privados, a través, en este caso, de los contratos leyes que celebran con Soquimich y Albemarle. Pero es importante también garantizar en términos de proyección la propiedad, la no concesión respecto al litio, y también recuperar la producción del cobre, que hasta el año 90 estaba aproximadamente un 90% en manos del Estado y que progresivamente a través de las concesiones se ha despojado. Hoy día Codelco produce menos del 30% del cobre. Eso creemos que nos permitiría garantizar los derechos sociales y eso debiésemos consagrarlo también a nivel constitucional. Entonces, nuestra candidatura, y con esto cierro para darle paso a las preguntas que me imagino que es mucho más interesante para ustedes, se construye sobre un paradigma. Primero, responda a la pregunta: ¿qué es lo que queremos ir a hacer a la Convención Constitucional? Desbordar los límites institucionales para hacer posible la construcción de nuevas bases económicas, sociales, culturales y políticas en nuestro país, que es por lo cual nos rebelamos el 18 de octubre en adelante. Una segunda pregunta es: ¿qué es lo que queremos consagrar en la nueva Constitución? Tenemos que orientar estas bases económicas, sociales, culturales y políticas, entendiendo que no todo el debate se agota en la redacción de la nueva Constitución, pero sí desde acá van a surgir una orientación en términos programáticos sobre cómo debiésemos enfrentar luego cada una de estas batallas en ámbitos de la educación, de la salud, seguridad social, entre otras materias, que es lo que ha construido el régimen neoliberal durante los últimos 47 años.
Y finalmente la pregunta es con quiénes vamos a construir esta propuesta. Y ahí yo diría esa pregunta un poco más compleja, es clara para nosotros en términos institucionales. Nosotros desde un primer comienzo apostamos por la construcción de listas independientes, pero desde el movimiento social. Y eso es bien claro, creo que la independencia lo único que significa en términos legales es la no militancia en un partido político legal. No tiene virtudes ni defectos asociados, por tanto es importante caracterizar desde dónde se habla. Nosotros hablamos desde la independencia, la élite política y económica proveniente desde el movimiento social. Y en una posición conteste, consecuente con eso, nuestra apuesta es conformar una lista de independientes provenientes del movimiento social. Entendemos que no todos los partidos políticos son lo mismo, no todos tienen los mismos grados de responsabilidad, pero el sistema electoral obliga a tomar posiciones, puesto que de lo contrario quedamos a la merced de las negociaciones de los partidos políticos que sabemos que no se van a poner de acuerdo hasta el 11 de enero. Nosotros no podemos generar esos grados de incertidumbre, sobre todo cuando hemos logrado generar grados de politización, en el buen sentido de la palabra, en organizaciones del pueblo. Y lo que destacamos es que organizaciones territoriales, sindicales, del mundo de los derechos humanos han decidido participar políticamente, cuestión que se había perdido en los años anteriores. Por tanto, no estamos dispuestos a que eso quede a la merced de las decisiones de las organizaciones políticas más allá de los distintos grados de responsabilidad que tengan. No obstante, sabemos que en esta perspectiva histórica vamos a tener que construir con los distintos sectores, pero creemos que eso se debe mostrar en acciones concretas, a propósito de situaciones concretas y no en llamados abstractos a la unidad de lo que no sabemos en la unidad de quiénes ni respecto a qué. Por tanto, nosotros creemos que aportamos claridad respecto a qué es lo que hay que hacer en la Convención Constitucional, qué es lo que hay que aportar en términos programáticos. Por supuesto que todavía falta mucho que construir, estamos en un diálogo recíproco con una apuesta que hemos tratado de levantar en distintos territorios, que es la Asamblea Popular Constituyente. Y ahí creemos que el pueblo, en su diversidad de expresiones, tanto el mundo constituido pre-18 de octubre, como sindicatos, movimientos feministas, organizaciones ambientales, como el mundo constituido post-18 de octubre, asambleas territoriales, ollas comunes, redes de abastecimiento, brigadas de salud, tenemos que ponernos de acuerdo en este debate programático que puede que haya más sintonía y posibilidades de acción. Y luego también vamos a tener un desafío grande en el plan de lucha, es decir, cómo vamos a enfrentarnos una vez que sean electos y electas los convencionales constituyentes y nos vamos a enfrentar contra una piedra. Esto va a significar en todo momento una movilización popular permanente y ese es uno de los aprendizajes que hemos tenido del 18 de octubre. Acá nada viene gratis, nada viene desde la institucionalidad y esto debe entenderse en un diálogo recíproco con los grados de movilización, de acumulación de fuerza social y popular que podamos tener. Así que, en resumen, esa es la perspectiva en la cual estamos construyendo con distintas organizaciones y que en este momento tengo el honor de representar como candidato constituyente por el Distrito 10. Eso les puedo comentar. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Gracias, Javier. Entonces, ahora podemos pasar a las preguntas. Le doy la palabra a alguien, después sí voy a preguntar para no tirar las preguntas yo primero, sino que los que estamos aquí, alguien de ustedes puede empezar las preguntas, porque Luciano, dale. Pueden pedir las preguntas por el chat, así como lo hizo Luciano. Hola Javier, hola a todos. No puedo estar más de acuerdo con lo que señaláis. Y mi pregunta tiene que ver con dos cosas. Primero estoy de acuerdo con el modelo, cómo financias todo el problema económico, porque el problema económico es donde tú le colocáis el dedito que duele y que pica a los grandes empresarios. Al hacer eso, a mí me parece que estoy de acuerdo, yo estaría por expropiar todo, ¿ah? Hay un documental de rock que se llama Rompan Todo, y estoy totalmente de acuerdo con el título, digamos. Entonces, mi pregunta tiene que ver con el hecho de que este país en general nos han construido una idea en la cabeza de que el crecimiento, o sea, el bienestar económico, social, tiene que ver con la inversión privada. Y eso es
un obstáculo tremendo, porque la gente se manifiesta en los pequeños empresarios, que el esfuerzo personal, toda esta historia, construyamos pymes, entonces hay un problema ahí cultural súper fuerte que se va a manifestar en la posición política de las personas. Ese es el primer, entonces hay que tener una política ahí para explicar algo, digamos, de alguna manera que sí se puede construir. Hay ejemplos, hay ejemplos que no son muy conocidos como el de Corea, que ha sido incluso tratado por un economista de origen coreano también, que habla de que estados pueden ser, incluso dentro del sistema capitalista, pueden ser con fuertes economías estatales. Entonces, ahí hay un punto. Y el segundo punto que me interesa es político, ¿no? ¿Cómo tú convences al resto de la gente que esta historia de las pymes y toda los empresarios, toda esta historia es una solución posible? Lo que no es, porque estadísticamente solamente el 3% de los emprendedores obtienen algo. El 97% de los vendedores tienen que emprender 1000 veces para obtener algo. En realidad tienen trabajos precarios. Y ese es el problema de las clases medias, que hoy día se consideran medias, pero que somos trabajadores de otro tipo nomás. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es esto del desborde. Mi experiencia es que cuando los procesos son muy pausados o graduales, como tú en algún punto lo mencionas, finalmente aparecen la extrema derecha, que está dispuesta a hacer golpes de Estado no solamente en Chile, sino en toda Latinoamérica, ya lo hicieron. No veo ninguna razón por la cual no lo puedan volver a hacer. Y a mí me parece que mientras el poder militar esté en manos de estos grandes señores, estamos medio fritos. El desborde siempre va a estar controlado. Y yo no he visto a nadie todavía que hable de una política, mientras el poder militar esté puesto en la burguesía o en los grandes empresarios, estamos medio fritos. Entonces, cualquier idea de desborde, de camino gradual, va a estar siempre acotada. Y vamos a terminar negociando con alguien que nos va a decir, bueno, en realidad mantengamos esta empresa privada u otra. Es decir, cuando yo trato de encontrar las raíces de por qué no hay un cambio radical, veo que el lenguaje, que puede ser muy de izquierda, no aborda los puntos críticos a mi modo de ver. Amén que tú señalas que hay que mantener la movilización, lo cual también estoy de acuerdo, digamos. Pero hay puntos críticos donde, que es la mentalidad económica por un lado y el otro es el poder militar, ¿no? que tienen. Esa es mi pregunta. Es media difusa la pregunta porque es muy general, es muy amplia, pero como tú abordaste todo ese tema, aprovecho. Gracias, Luciano. Aida. No, Javier, si quieres podemos poner 2, 3 preguntas y respondes. Perfecto. ¿Ya? Hola, buenos días a todos. Gracias por asistir. Gracias, Javier, por aceptar nuestra invitación. Mi pregunta va por otro lado, como un poco más concreto. Tú hablaste de distintas organizaciones sociales que se están reuniendo. ¿Tienes más o menos claro a qué organizaciones te refieres? Y si nos puedes dar los nombres de alguna de ellas para ver si las conocemos al menos de oídas. Pauli. Sí, yo más que nada quisiera complementar lo que estaba diciendo Luciano, para ver si también a Javier le parece, en cuanto a recaudar, digamos, impuestos o subirle el impuesto a los más ricos, que eso va a pasar, tiene que pasar. Y, por ejemplo, lo que son las pymes o las empresas, yo creo que habría que premiar la ética, porque nosotros no podemos deshacernos de las pymes ni los privados tampoco, o sea, también ellos son un aporte al país. No, yo no soy de ningún partido político ni nada, soy una ciudadana común y corriente que lo veo objetivamente todo. Entonces, encuentro que la ética, por ejemplo, si la empresa contamina menos o no contamina nada, bueno, ella pagará menos impuestos. En cambio, la industria o la empresa que son malas, digamos, contaminan o cumplen poco las leyes, digamos, bueno, tendrán que pagar un 50% de impuestos. Y también regular los sueldos, o sea, del dueño de la empresa hasta a la persona que esté más abajo en la pirámide. Si el dueño de la empresa se sube, va a tener que subirlo todo. No que acumulen capital, ¿verdad?
Entonces, eso sería como para complementar lo que estaba diciendo Luciano. Y lo otro es, bueno, yo siempre lo digo en las conversaciones, es centrarse en rehacer de nuevo el presupuesto nacional. O sea, desde que no se modifica del siglo XIX, o sea, estamos hablando de la estructura, lo más profundo. Siempre se hacen modificaciones superficiales, pero tenemos que cambiar la estructura del presupuesto desde cero para poder llevar y poder lograr los cambios sociales que queremos, en la salud, educación, etcétera. Y lo otro, disminuir el presupuesto de los militares. Estos sueldos exorbitantes, jubilaciones exorbitantes, comprar muchos juguetes que al final no lo ocupan, etcétera, y darle un enfoque distinto al ejército. Primero que esté bajo el poder civil, y de ahí darle un enfoque a lo que Chile necesita en el siglo XXI. Ya no estamos en los años 90 ni Guerra Fría, entonces el ejército y las Fuerzas Armadas tienen que cambiar. Y van a tener que cambiar porque están todas... siempre hay gente buena en todos lados, pero hemos visto que en las cúpulas hay mucha corrupción en las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que no van a tener como en los años 70 o principios de los 90 el poder de venir a amenazarnos a no hacer, a hacer otro golpe de Estado, por ejemplo. Ojalá que no, y lo dudo porque están demasiado sucias. Tienen demasiados casos pendientes, hay gente, el mismo Capitán Harvey, el caso de Capitán Harvey, que él fue abusado por su propia institución, por suerte él no fue violador de los derechos humanos ni nada, lo pueden buscar en YouTube, etcétera, y él cuenta esta justicia militar interna que tienen, que también está corrupta. Entonces, las Fuerzas Armadas no tienen la moral de venir acá a hacer un golpe de Estado, así que yo dudo que eso pase. Y nada, también preguntarle a Javier sobre sus organizaciones sociales para que por favor nos pueda indicar y conocerlas mejor. Muchas gracias. Gracias, Pauli. Aquí hay una palabra más. Si quieren, le damos la palabra a Juan Carlos con sus preguntas, como no veo más preguntas, para que las agrupemos. Juan Carlos. Ahí. Lo mío es súper sencillo y cortito. Creo que una de las cosas bonitas que se puede hacer en política y obligadamente también de las más difíciles es poder hacer análisis comparativo, es decir, de política comparativa. Chile está inmerso y nuestra relación con el capital, con el gran capital, con el capitalismo es una cosa que son espacios que pueden repetirse, se repiten en muchas otras partes del mundo. Me llama la atención, por ejemplo, el caso de Grecia, Syriza, donde las alternativas serían las crisis profundas, crisis económicas, un país prácticamente quebrado, y las alternativas de los partidos políticos eran tan desacreditadas como aquí en Chile, vale decir, la crisis de las instituciones representativas del poder político estaban completamente desacreditadas y surgieron nuevos grupos, entre ellos algunos de origen trotskista, otros de origen anarquista, que es más o menos la tendencia que tú tienes. No lo hago con análisis en Chile, sino con la visión que se tiene en Europa de estas visiones. Y al final llegan al poder Syriza, y inmediatamente en el poder sufren un desvío hacia la socialdemocratización de todas las corrientes políticas en Grecia, y al poco tiempo, para sostenerse en el poder, llegan a alianza con la extrema derecha y posteriormente la derrota electoral. ¿Cómo podríamos llegar a conseguir de que en Chile podemos garantizar cierta pureza? Porque lo que pide Luciano, eso de que se estatice todo, en los cursos de las academias de los países socialistas tuviesen rajado con un 1, o sea, nunca se sostenía eso de estatizar todo, sino que creo que hay un rol que hay que ver del nuevo Estado que pudiésemos transformar en términos económicos. Y para eso yo creo que también es bueno lo que Javier nos pueda decir, qué experiencias tienen sobre el tránsito con el cooperativismo y sobre todo con el cooperativismo comunal. Gracias. Entonces, Javier, somos todo oído. Perfecto. Muchas gracias por las preguntas. Hay algunas que son
bien compleja, así que voy a tratar de darle un paraguas para ir respondiendo por parte, porque hay algunas que dicen relación con el proceso constituyente institucional y otras que van un poco más allá del proceso constituyente. Entonces yo diría el periodo político abierto por la revuelta popular, rebelión popular, se desarrolla en tres dimensiones que están, por supuesto, íntimamente relacionadas, pero que uno para efectos analíticos puede distinguirlas. La primera de ellas es la crisis económica social, que en un primer momento se tradujo en las demandas de corto plazo, instaladas por la ciudadanía de forma no tan organizada, pero que hacían sentido común. Aumento del salario mínimo, aumento de las pensiones, fin al costo del alza de la vida, eh, gratuidad del transporte público, que luego con la pandemia permuta en términos de asegurar condiciones de vida, de subsistencia para enfrentar la cuarentena, y que ahora van en términos de la línea de cuáles son los efectos sociales, económicos de la pandemia, y por otro lado también acá se meten las discusiones sobre el retiro del 10%, cuánto aporte realiza el Estado para la subsistencia, y ahí uno podría decir hay una dimensión económica social que muchas veces es más importante incluso que el proceso constituyente. ¿En qué término? ¿Quién hubiese pensado en diciembre del año pasado que el plebiscito no se iba a realizar en abril? Nadie. Nadie hubiese dicho que habría algo que podría modificar la fecha. En cambio, la pandemia, la crisis económica social logró movilizar la fecha. Yo diría que también ahora estamos frente a una amenaza de que si el rebrote se extiende, pudiese reprogramarse la elección en una fecha posterior. Por tanto, hay que tener en consideración la dimensión económica social desde una perspectiva más amplia. Y quizá ahí yo también, respecto a este discurso del emprendimiento, creo que es una discusión que no es tan constitucional, sino que va más allá de un paradigma mucho mayor. Y es el discurso neoliberal, de que todos vamos a ser emprendedores, aun cuando, como decía Luciano, menos del 2% de las personas hoy en día no son asalariadas. De ahí o son empleadores más bien, porque también acá hay falsos emprendedores que son personas informales. O sea, Chile es uno de los pocos países que le llama a los trabajadores informales emprendedores, y que la mayoría son vendedores ambulantes y que existe esta categoría. De hecho, resulta un poco curioso porque uno puede ver los informes del INE, que yo diría, el INE, el propio Estado, dando su encuesta donde dice que el 2% de la población económicamente activa en Chile es empleadora. El resto son todos asalariados, formales o informales. Entonces creo que la construcción debe ser para la grande mayoría. Y ahí cuando se mete el discurso pyme, yo vería quién lo instala. Si es que de verdad queremos hablarle a las pymes, hablemos con aquellas materias que complejan las pymes. No son los impuestos, es la falta de pago de los acreedores en tiempo oportuno y el acceso al crédito. Por tanto, si quisiéramos tener una política pro pyme, tendríamos que generarles condiciones de acceso al crédito, y el Banco del Estado podría jugar un rol en ello, y por otro regular el pago a los acreedores, que les pagan de forma diferida de 30 a 90 días y muchas veces incumplen hasta la ley, y la pyme, con tal de no perder el proveedor al cual le estaba entregando parte de la producción, acepta esas formas de pago. Entonces creo que ahí es importante como considerarlo eso en la pyme, y algo que no vamos a solucionar en la nueva constitución. Respecto a la segunda dimensión, que creo que está en juego, es el proceso constituyente propiamente tal. Y ahí respecto, por ejemplo, a la pregunta de Fuerzas Armadas, creo que a nivel de la discusión constitucional hay que hacerse cargo de una percepción que opera en las Fuerzas Armadas, que es la autonomía que tienen. Y aun cuando formalmente se declara que están controladas por el poder civil, lo cierto es que la autonomía opera en 4 dimensiones. Actualmente las Fuerzas Armadas, incluso que se extiende a las fuerzas de orden y seguridad pública como Carabineros y la Policía de Investigación. La primera de ellas es curricular. Quienes definen el plan de formación de las Fuerzas Armadas son las mismas Fuerzas Armadas y no hay posibilidad de intervención respecto a lo que se les enseña. En segundo lugar, hay una autonomía presupuestaria, sobre todo en materia de gastos reservados. Las Fuerzas Armadas gastan la plata en lo que se les da la gana y el control respecto a aquello es bastante escaso. De hecho, las investigaciones que ha desarrollado Contraloría van en torno a que ni siquiera tenían boletas. No era porque se les cuestionara en qué gastaban la plata. Entonces, esas son cuestiones importantes, una segunda dimensión. La tercera es de la estructura y de la carrera de las Fuerzas Armadas y también de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Tienen una división de clase.
en la cual los sectores que vienen desde desde la ciudadanía en general solo pueden acceder a la carrera de suboficiales, y el resto que viene de la elite, o excepcionalmente los hijos de suboficiales pueden acceder a la carrera de oficiales, y que incluso ahora tiene hasta distinción en términos de pago. La carrera de suboficiales es gratuita, aunque igual tienen que invertir y realizar algunos aportes respecto a vestimenta y cobros, que incluso hay, como decía la compañía Harvey, denunció los pagos irregulares, a los cuales obligaban hasta los conscriptos, que ni siquiera eran parte de la estructura. Y por otro lado, está la carrera de oficiales, que se paga, y quienes pueden acceder son aquellos que pueden pagar. Creo que eso es necesario eliminarlo, y por otro lado avanzar hacia una profesionalización de las mismas. Creo que ahí la experiencia de la PDI da algunas luces de aquello, en la cual profesionales puedan hacerse parte de la carrera funcionaria como en su momento existía anteriormente. Si Bachelet no era originario de carrera, era un médico que luego ingresa a las Fuerzas Armadas y llega a ser comandante en jefe de la facha. Entonces creo que terminar con ese aislamiento en términos de estructura es necesario también, porque de esa forma se puede generar una intervención civil mucho mayor. Y por otro lado, es lo que hizo en relación con sus beneficios sociales. O sea, tiene un sistema de salud previsional único, incluso en términos de garantía del derecho a vivienda. Y creo que eso debiese ser garantizado, pero no debiese haber una distinción entre militares y el resto. Todos debiesen tener acceso a pensiones, a vivienda, a salud. Y eso no genera una apuesta a precarizarlo y que estén al mismo estado nuestro, sino entenderlos que en una política de consagración de derechos las Fuerzas Armadas tienen que tener los mismos derechos que el resto de la ciudadanía en términos de acceso. Creo que ese es el paradigma frente al cual podríamos enfrentar una discusión en la Constitución, tanto para las Fuerzas Armadas como las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Respecto a estas últimas, creo que la intervención es mayor. Las fuerzas policiales y de orden y seguridad pública no son fuerzas armadas. Por tanto, una primera premisa es la desmilitarización de las mismas. No pueden ser tratadas como fuerzas armadas, son policías civiles. Por tanto, el armamento que portan, la carrera funcionaria, la forma de ingreso a la misma, en las mismas dimensiones que les mencionaba, tiene que ser distinta, porque las fuerzas de orden y seguridad pública tienen como objetivo garantizar el orden público, no combatir un enemigo interno. Y eso va afecto también a la doctrina que permea a las Fuerzas Armadas, que es la doctrina de seguridad interior del Estado, y que la hemos visto cómo se desarrolla en el último año con más de 1000 querellas por parte del Estado, aplicando la Ley de Seguridad Interior del Estado, y que esto a propósito es relevante para la justificación de la denominación de prisión política. O sea, cuando el Estado considera que hay un sujeto, independiente quien sea y lo que haya hecho, que pone en riesgo la seguridad de la nación, lo está reconociendo como un actor político capaz de desestabilizar el régimen. Por tanto, es evidente que en torno a ese reconocimiento jurídico que le hace, lo reconoce como un prisionero político, más allá de si lo que haya hecho está bien o mal, es justificable o no, en la categoría de prisión política. Entonces creo que eso es relevante respecto a la política de las Fuerzas Armadas. Lo otro, como está quedando grabada esta conversación, puede ser considerada un delito de sedición. O sea, pero siendo bien fuera de la broma, creo que en términos bien concretos, ¿por qué no se le habla a las Fuerzas Armadas directamente? Porque es delito de sedición. Eso es. Está consagrado en la Ley de Seguridad Interior del Estado. Si yo le digo a un carabinero no obedezca a su jerarquía, lo que estoy haciendo es incitándolo a que se rebele contra la estructura constitucional. Entonces son palabras mayores y que hay que tener en consideración. Ahora, no obstante, creo que hay que tener un discurso político hacia las Fuerzas Armadas. Y creo que también hay que, una cuestión polémica, por ejemplo, el personal de Fuerzas Armadas y Carabineros sufre violación a los derechos humanos, pero no lo sufre porque él le tira una piedra o una molotov, lo sufre por parte del mismo Estado, cuando termina destituyéndolos sin un debido proceso, cuando termina imponiéndoles formaciones que dañan su integridad psíquica y física, cuando los condenan con prisión, medidas de prisión sin haber enfrentado una acusación previa, sino porque al superior jerárquico se le dio la gana. Esas son violaciones a los derechos humanos. Y creo que también hay que tener un discurso hacia ellos y no solamente considerarlos como un enemigo, aun cuando no hay que titubear en ningún momento en condenarlos por las violaciones a los derechos humanos que han cometido, tanto desde aquellos que están expuestos al control de la calle,
como aquellos que dan las instrucciones y son la alta oficialidad de los mismos. Eso respecto a lo que me preguntaban sobre como la estructura constituyente, creo que también hay una tercera dimensión que no dice relación tanto con las preguntas, pero que hay que tenerla en consideración, que es la gobernabilidad del país. Y creo que esa es una dimensión que también podría desordenar lo anterior. No es tan probable, pero hay que tenerlo en consideración. Por ejemplo, que Piñera renuncie. Por ejemplo, que se apruebe el proyecto que llama a adelantar las elecciones. Por ejemplo, que la movilización popular genere cualquiera de las dos anteriores. Eso podría desordenar el panorama y también va a atravesar una discusión importante, que es la presidencial. Y acá no hay que ser ingenuos, los partidos políticos están pensando también en las presidenciales, si el llamado a la unidad en términos abstractos no es tanto para la elección de convencionales constitucionales, es para poder sacar a la derecha, que se llama derecha, de la administración del Poder Ejecutivo. Por tanto, eso es una cuestión que va a permear y está permeando las alianzas políticas. Si no, pregúntenle al Partido Comunista, con quienes está llegando a acuerdo ahora. Y por qué razón está dejando aliados que tenía hasta hace un mes fuera de la integración de sus listas convencionales constitucionales. Sobre las organizaciones con las cuales estamos construyendo hay una apuesta, y eso lo digo claramente, es una apuesta, puede fracasar. Es una apuesta, pero al menos desde nuestra candidatura está la voluntad de que así sea, de construir una lista independiente desde el movimiento social, donde en este distrito estaría integrada por la Coordinadora No Más AFP, la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, MOATIMA y algunas organizaciones territoriales y sindicales que aparentemente no llevarían candidato en este distrito, pero sí en otro y estarían dispuestos a prestar apoyo, como organizaciones como el Movimiento Pobladores Vivienda Digna, el mismo Colegio de Profesores y Profesoras. Y ahí en el mundo sindical a veces hay dirigentes que pueden tomar decisiones y otras veces colectivamente se pueden tomar decisiones. Entonces las que les mencioné son las que colectivamente han tomado decisiones. Hay otras que hay dirigentes que probablemente participen, pero por la heterogeneidad que tienen, van a tener que apoyar individualmente. Y ahí termino eso con las organizaciones que están apoyando. Les puedo dejar el link donde aparece la suscripción de todos quienes firman, de qué organizaciones. Hay distintas organizaciones sindicales. Yo diría la más relevante es la Confederación General de Trabajadores, que tiene más de 12.000 afiliados, más de 110 organizaciones sindicales. También está el sindicato de la Fundación Integra. Son el sindicato 1, porque hay 3 sindicatos. Este sindicato está a lo largo de todo el país, son más de 4.000 socias, principalmente socias, y que tiene presencia en todas las comunas del distrito. También hay otros sindicatos más pequeños, como el sindicato Electrogas, que es el de Electrogas, el sindicato de Talinay, que es textilería industrial, sindicato de Acotec, que es producción de plásticos, hay dirigentes del sector público, principalmente de la ANEF, hay 2 directores nacionales, una directora nacional de la Dirección del Trabajo, hay otro director del Ministerio del Interior, hay directores de la Confusam, pero que ellos suscriben a nivel individual porque sus colectividades tienen distintas militancias, por tanto no, como organización no toman la decisión. Eso. Creo que hay una pregunta de Álvaro. Dale, Álvaro. Ahí está. Oye, sí, la cantidad de información que me entregas es impresionante, o sea, porque desde el detalle a lo macro, y me perdí, o sea, yo estoy absolutamente perdido. Y estoy perdido porque no tengo un mapa claro de aquí a cuando sean las elecciones constituyentes, en qué estamos, en qué parte estamos de ese mapa. Y lo otro es porque le encuentro razón a Luciano que hay Disculpa, ¿cómo era la pregunta? Que no, estoy primero haciendo una opinión, no sé si pregunte, pero es una observación de a lo que estoy asistiendo. Que tengo que, sintetizo, mira, es tanta la información que entregas que estoy perdido, en serio. No sé, porque va desde el detalle de personas que van por una constituyente en tal parte al tema Fuerzas Armadas. Esa es una cosa. Porque no sé, no me queda claro dónde estamos parados. O dónde estoy parado yo, voy a hablar por mí. ¿Dónde estoy parado yo en esto? Para poder aportar. Y lo segundo, que estoy de acuerdo con Luciano con el tema de que hay temas centrales que no lo abordan.
y que es el tema de Fuerzas Armadas, que esto es lo mismo que sucedió para el plebiscito del 88, cuando se terminó la dictadura y empezó esta democracia, y que el tema de Fuerzas Armadas no se tocó. Y ayer veía una película sobre la isla de la Rosa, que es algo que pasa en Rimini, en Italia, en el 50, y que le dice, el ministro dice, ya, tú tienes la isla y quieres independencia, sí, bueno, pero yo tengo cañones. Y te bombardeo. Y lo bombardearon. El Papa también, o sea, hay un cubano que le dice al Papa, y el Papa, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? No tiene. Bueno, entonces ahí hay una cuestión central. Si no se cambia eso, no. Porque eso está, el poder económico, el poder militar, el tema jurídico. Está todo eso dominado por una cuestión de fuerza. Entonces, podemos ser, sí, claro, vamos allá, más acá, el detalle, todo, pero lo central, lo estructural, no es una... No quiero ser pesimista en el tema, pero ahí hay una cuestión estructural, no... Eso. Entonces en realidad, el avance, porque queda poco tiempo, ¿qué hacemos con esta cuestión? Una reflexión que nos diga, ya, vámonos por este camino, hagamos alianza. Yo, a lo mejor están todos claros, y yo soy el único perdido. ¿Sí? Eso puede ser también, lo más posible. Listo. Javier, continuando con esa pregunta de Álvaro, ¿con quiénes trabajarías tú si te eligen para la Convención Constitucional? ¿Con quiénes trabajarías tú en la Convención Constitucional? Porque ahí se trata de una negociación. Negociación no es mala palabra, no es un garabato. La negociación igual la tendrás que dar poniéndole este término o poniéndole cualquier otro término, conversación, discusión, lo que sea, pero tú solo no podrías implementar lo que va a estar en tu programa. Por lo tanto, vas a trabajar con alguien. 1. 2. ¿Cuál va a ser lo fundamental que vas a proponer para el reglamento? Porque eso es lo primero que van a hacer. El 24 de mayo se instala la Convención Constitucional y hay que empezar a hacer lo primero de lo primero, el reglamento. Entonces, ¿cuáles son las cosas importantes que hay que poner en el reglamento para desbordar, como tú dices, la Convención Constitucional y transformarla en otra cosa? Lo otro, ¿por qué para ti es malo el 2/3 y por qué preferirías el 50+1 cuando con toda la dispersión que se está viendo ahora, con todas las listas que van a aparecer por parte de la izquierda, porque la derecha, yo creo que máximo 2 listas va a haber, si es que, pero en el otro polo vamos a estar, así como lo veo, por lo menos con 4 listas. Eso significa una dispersión salvaje de los votos y eso significa que ojalá lleguemos a la tercia parte, o sea, ojalá lleguemos al tercio que va a bloquear cualquier propuesta neoliberal, cualquier propuesta que va a venir de la Constitución del 80 a la hoja en blanco. Entonces, si tenemos esa dispersión que se está viendo con todas las listas de independientes que a lo mejor van a juntar sus firmas, los patrocinios, etcétera, eso significaría que ni siquiera vamos a tener 50%, o sea, ojalá con el tercio, si es que está con 2/3 el quórum. Y si está con 50%, yo no sé si nos van a pasar la máquina, pero así súper fuerte durante todo el proceso constitucional y a lo mejor sale una constitución arreglada y mejorada de la constitución del 80, o sea, mejorada en sentido negativo. Así que eso, ¿por qué el 2/3 es tan vilipendiado en la opinión de la gente que considera que 50+1 es algo más democrático si todas las constituciones en todo el mundo tienen un quórum de 2/3? Dime alguna que tenga un quórum de 50+1 de los, ¿cuánto eran? 17 constituciones, no me acuerdo el número que se hicieron en los últimos años, que no hayan tenido ese quórum que es como un quórum constitucional. Eso. Sí. Respecto a la primera pregunta, yo tampoco creo que negociar sea malo. De hecho, a mí me toca negociar todo el tiempo. Trabajo con varias organizaciones sindicales, participo en negociaciones colectivas. El punto es que en una negociación uno tiene que tener claro cuáles son sus intereses y cuáles son los pisos mínimos que va a desarrollar.
Entonces creo que el problema se da en negociaciones y llamados a la unidad en abstracto, que no ponen sobre la mesa cuáles son las cartas. O sea, por ejemplo, a nivel sindical, siguiendo la metáfora, uno presenta un proyecto de negociación colectiva. Uno dice, esto es lo que quiero, ¿qué es lo que ofreces tú? Entonces creo que acá tenemos claro que una posición de la élite política económica quiere defender la Constitución, no quiere que se cambien las reglas, y va a entregar píldoras, va a entregar mecanismos de descompresión. Creo que eso lo va a hacer a través del régimen político, van a estar dispuestos a entregar algunas decisiones, y creo que hay sectores que están conformes con eso. Hay sectores que han dicho que lo importante es eliminar las trabas de la Constitución de Pinochet, aun cuando en términos de la consagración de lo que establezca la Constitución, no se toque nada en términos económicos, que quede neutral económicamente. ¿Cuál es el problema de eso? Es ver la Constitución desde un carácter normativo, como una regla que tiene que ser bonita, que tiene que consagrar la nueva institucionalidad, y no como un reflejo de la correlación de distintos intereses dentro de una sociedad. Por tanto, creo que ahí la interpelación es, bueno, ¿qué significa en términos económicos? ¿Cuál es nuestra carta de negociación en términos económicos? ¿Cuánto estamos dispuestos? Porque algunos dirán, estamos de acuerdo con esto, pero es utópico. Y yo diría, bueno, ¿es real la voluntad de transformar el neoliberalismo o no? Porque eso es lo que está en juego ahora. O sea, estamos planteando, algunos sectores plantean una negociación en el marco de lo posible porque no tenemos fuerza. Y ese es el discurso que han instalado durante 30 años. Entonces creo que es importante primero mostrar las cartas programáticas, luego clarificar cuánto están dispuestos a hacer, y eso significar dispuesto a la movilización. Por supuesto que el poder va a jugar sus cartas, por supuesto que va a asustar con sacar los militares a la calle, porque así, según por ejemplo la presidenta de Revolución Democrática, se firmó el acuerdo del 15 de noviembre, y está reconocido expresamente que tenían el miedo a que hubiese una masacre y los militares salieran nuevamente a la calle. Entonces creo que en esa negociación nosotros tenemos que construir elementos programáticos, que por supuesto después van a tener que ir puliéndose, adecuándose, pero creo que hay un par de definiciones clave que van a ir en torno a qué significa desmantelar el sistema neoliberal. Y creo que ahí tenemos que ser claros que no solamente desmantelar el neoliberalismo es garantizar derechos sociales, es recuperar servicios públicos, es garantizar financiamiento para esos derechos sociales, y son palabras mayores porque precisamente lo que vivimos el 18 de octubre es un fenómeno que no hemos vivido anteriormente en la historia contemporánea de Chile. Respecto al reglamento, creo que es importante garantizar en el reglamento instancias de participación popular. Pero acá también hay que ser sincero, no va a haber decisiones vinculantes, porque la Constitución lo impide. Por tanto, lo que va a existir son instancias de participación, de rendición de cuentas públicas, de audiencias temáticas, de rendición de cuentas a nivel territorial, de audiencias que puedan solicitar por las mismas organizaciones territoriales dentro del reglamento, incluso iniciativas populares constitucionales que un conjunto de la ciudadanía de organizaciones puede instalar temas dentro de la convención constitucional, y que eso va a requerir también que haya convencionales constitucionales con disposición de recoger esas demandas. Eso es por el lado de participación popular. Creo que hay que consagrar todas las instituciones que podamos para hacer el proceso participativo. Pero también luego va a haber algunas cuestiones más operativas respecto a la toma de decisiones. Yo diría que un primer enfrentamiento va a ser respecto al quórum. Va a haber disposición de rebajar el quórum en la toma de decisiones y declararse de alguna forma soberano respecto al amarre de la regla de los 2/3. Eso va a ser una discusión que yo creo que va a depender cuánta fuerza interna exista, porque para eso tiene que haber en términos materiales 50+1 que esté dispuesto a hacerlo, si es que no es discusión ficticia. Pero creo que lo más importante, y lo ligo con la tercera pregunta, que es el quórum de 2/3, yo creo que el problema del quórum de 2/3 es la forma en cómo se acordó. O sea, yo estaba leyendo el texto del senador Quintana. El senador Quintana decía que fue la piedra de tope para que la UDI firmara el acuerdo. Entonces, tratar de revestirlo de otra claridad respecto a ese quórum, la derecha lo impuso porque Jaime Guzmán lo impuso desde el 80. O sea, el quórum de 1/3 no es una discusión normativa de derecho comparado, sino es lo que ha significado en la realidad chilena tener un quórum de 1/3. Entonces, claro, podemos compararlo con otras constituciones. Yo podría poner el ejemplo de Bolivia. Bolivia exigía un quórum de 2/3, pero la Constitución se redactó con 50+1 y luego metieron un golpe de Estado y finalmente la Constitución salió aprobada en el Senado.
Ni siquiera se respetó el quórum, se llegó a un acuerdo político para impedir el golpe de Estado y tratar de descomprimir el escenario político. Entonces creo que el quórum de 1/3 tiene significancias reales en Chile. Ahora sí es cierto que ese 1/3 también sirve por izquierda, o también sirve para que los sectores puedan bloquear la ofensiva de una mayoría de la derecha a la concertación que quiera pasar la máquina si es que tienen la mitad más uno. Entonces creo que bajo esa perspectiva, que también es posible, la salida debiese ser un plebiscito intermedio. La Convención Constitucional debiese avanzar rápidamente en las discusiones, aun cuando no pueda tomar decisiones. En algunas podrá llegar a acuerdo, y en las que no llegue a acuerdo, lejos de respetar la hoja en blanco, lo que debiese hacerse es plebiscitar las dos posiciones mayoritarias. Ese plebiscito puede tener distintas características: plebiscitar la más votada, plebiscitar alternativas enunciativas, plebiscitar los bloques. Eso se puede ir viendo en el camino según cómo se va dando el debate. Pero creo que el plebiscito intermedio es una solución viable y que existió en el proceso constituyente de Sudáfrica, donde se imponía un quórum de 2/3, pero también existía el plebiscito dirimente. Porque eso es bajo el presupuesto de que nosotros somos mayoría en el mundo social, en la ciudadanía. También podría ser que no lo seamos, pero no hay que tenerle miedo a las mayorías, porque si somos minoría, nuestra tarea será construir mayorías sociales que permitan tener una votación mayor. Siempre corremos el riesgo de perder, porque así es la democracia. O sea, si quisiéramos establecer un sistema donde solo ganáramos, no creo que estaríamos construyendo la apuesta concreta, porque sería frágil también, no tener una mayoría social y popular. Entonces, en definitiva, y ahí lo relaciono con Álvaro, que decía que se había perdido un poco en la discusión donde había tanto antecedente. Yo creo que hay que tener en consideración que estamos en un nuevo periodo político que tiene estas tres dimensiones: una dimensión económica social, una dimensión constituyente o constitucional, una dimensión en términos de clave de gobernabilidad. Creo que el proceso constituyente es la piedra angular de eso. Debiese ser el más importante, no obstante siempre hay que tener en consideración estas amenazas que vienen de los otros lados. En esa amenaza, o sea, en ese proceso constituyente, lo que nosotros planteamos es que hay que tener una apuesta concreta de intervención en el proceso constituyente institucional. Hay que participar con listas de independientes en todos los distritos del país que podamos, con independientes del movimiento social, porque por ejemplo los no neutrales, parte de la élite, yo preferiría votar por cualquier partido político de la izquierda que por los independientes no neutrales. Y esas listas tienen que tener representación que vaya con mandatos claros desde las organizaciones sociales. Por otro lado, en términos programáticos, hay que tener una hoja de ruta, con los enunciados que ya les mencionaba, que no voy a volver a repetir, pero en términos de desmantelar el sistema neoliberalismo, garantizar presupuesto para los derechos sociales y democratizar el régimen político. Eso no es blanco y negro. Y acá lo relaciono con una pregunta de Miroslava. Eso va a ser producto de la negociación. Quizá no podamos lograr todo, pero sí hay que tener claridad hacia dónde vamos, porque la negociación se hace con fuerza. Y ahí yo creo que la negociación no se tiene que dar dentro de la Convención Constitucional, se tiene que dar desde la fuerza popular y social que tengamos. Y si no somos capaces de generar movilización, vamos a tener que entender que vamos a tener una posición mucho menos minoritaria en la Convención Constitucional y va a ser difícil imponer nuestros términos, pero ahí creo que es importante que la calidad de la negociación no tiene que estar determinada por la habilidad de negociadores, como ocurrió el 15 de noviembre, en términos de esa cocina chica, más allá que no sea cocina, que haya sido transmitida a todo el mundo, pero creo que no se juega por la habilidad de los negociadores, sino el nivel de convencimiento y de grados de movilización que tenga el pueblo en su conjunto. Y ahí pongo el ejemplo de la huelga el 12 de noviembre. Si algo hizo que se firmara el acuerdo el 15 de noviembre, fue la huelga general del 12 de noviembre. Porque lo que le molesta al régimen es lograr la ingobernabilidad y la amenaza al sector productivo. Entonces puede que no hayan paralizado todas y todos, pero paralizaron sectores claves de la economía chilena, y eso hay que tenerlo en consideración también. Y con esto cierro a propósito de la discusión sobre las Fuerzas Armadas. Es cierto que ellos tienen el poder militar, pero no se le puede hacer al pueblo. Si nosotros tenemos amplias mayorías movilizadas, claro, siempre puede haber militares locos dispuestos a masacrar, pero no se le puede hacer la guerra a un pueblo. Por tanto, además, el régimen internacional no está en una línea de gobiernos autoritarios, militares, de dictadura, por lo cual cualquier aventura de esas características no tendría eco. Eso no significa que no pueda realizarse, siempre pueden realizarse. Hay que estar atento a cualquier alternativa, pero creo que
bajo ese escenario hay que moverse y construir fuerza social y popular, y en torno a eso nuestra apuesta con un conjunto de organizaciones como las que mencionaban, AFP, Colegio de Profesores y Profesores, la Confusam, el Movimiento por el Agua en los Territorios, Moda Atima, Red de Chilenos en el Exterior, algunas asambleas territoriales, es levantar la Asamblea Popular Constituyente como un espacio de construcción programática y que permita elaborar un plan de lucha con capacidad de movilización y que logre asediar a la Convención Constitucional una vez que... Y cerrar, que no me pronuncié respecto a lo que preguntaba Miroslava, trabajar con quién, con todas las organizaciones del movimiento popular, del movimiento social en general, incluso con aquellos convencionales constituyentes de partidos políticos que estén dispuestos a ponerle fin al sistema neoliberal y desmantelarlo y cumplir con el horizonte programático que mencionábamos, pero eso se va a ver en los hechos, no con declaraciones previas de compromisos que exactamente son cumplidos. Oye, una pregunta específica que tú recién dijiste que no eran vinculantes ciertas discusiones porque la Constitución lo impide, pero, o sea, dentro de la discusión de la Asamblea de la, ¿cómo se llama esta? Convención Constituyente, ¿se tienen los límites de la Constitución actual? ¿Dónde se me perdió? Ahí va a haber una discusión respecto a la soberanía que pueda tener la Convención Constitucional. Y esa es una discusión que en teoría constitucional yo la comparto plenamente. O sea, yo creo que la Convención Constitucional se puede declarar soberana. Puede, en términos de teoría constitucional. Debiera ser punto eso. es qué consecuencias va a tener eso. Y en términos prácticos, desconocer la Constitución va a conllevar que 10 constituyentes de la derecha presenten requerimiento a la Corte Suprema, la Corte Suprema con texto expreso va a declarar la nulidad de esos actos y vamos a tener un choque de poderes. Yo no tengo problema con ese choque de poderes. La pregunta es táctica. ¿En qué momento se produce? ¿Con qué fuerza se produce? Porque si la vamos a entrampar, tenemos que ser conscientes que la vamos a entrampar desde un inicio. Yo al menos soy proclive, en este momento podría estar de acuerdo con la otra postura, de declararlo en rebeldía desde un inicio. Yo estaría de acuerdo con una posición más bien, pero esto es solo táctico, no es principista, de que funcione la Convención Constitucional con altos grados de participación y que en un momento se va a producir el entrampamiento, en que un sector va a bloquear al otro, ya sea por izquierda o por derecha. Cuando se produzca ese entrampamiento, nos movilizamos y buscamos la forma de imponer este plebiscito intermedio. Porque la solución no va a ser te impongo mis términos, mi solución va a ser democraticemos la decisión que nosotros dentro de la institucionalidad no podemos tomar. Me parece una cuestión más viable que desconocer un fallo de la Corte Suprema y que tengamos quien defiende realmente el Estado constitucional, que podríamos hacerlo siempre cuando tengamos claridad y al pueblo empoderado en torno a esa decisión de que nos vamos a declarar en rebeldía. Luciano. Sí, bueno, en realidad súper buena tu exposición, Javier. La verdad es que le agradezco mucho. Y los otros puntos que se han tocado también. Quisiera el tema de que todo se estatice, yo creo que la correcta interpretación de eso es que queremos que los principales hitos productivos del país se estaticen, ¿no? No que estaticemos el kiosco a la esquina como se hizo antaño. Creo que ese no es el punto ahora. A mí me preocupa el hecho de que efectivamente hay personas que piensan y partidos políticos que piensan que todo se va a resolver en la Asamblea Constituyente. Yo creo que la Asamblea Constituyente es un hito, como lo señalas tú, pero dentro de un proceso de movilización. Y por lo tanto, cada vez que yo pienso cómo debemos actuar, aunque yo no soy candidato ni pertenezco a ningún partido político, pienso en el proceso, hacia dónde va la cosa. Entonces, pienso que efectivamente la constituyente va a terminar siendo una negociación entre derechas e izquierdas, clásicas, nuevas y de todo, digamos, y que realmente va a salir algo mejor, pero no mucho mejor de lo que ya existe. El sistema, comillas, capitalista va a seguir existiendo, puede que se debilite significativamente el sistema neoliberal y por lo tanto yo miro en el largo plazo. En el largo plazo hay una tendencia que se ha discutido en muchos foros, incluyendo foros bastante populares como El Mostrador, donde se habla que se van hacia estados totalitarios democráticos,
donde no va a haber una dictadura clásica como la que conocimos en el 73 o en los años 70 y 80 en Latinoamérica, sino más bien gobiernos muy, muy autoritarios, con fuerzas armadas, fuerzas policiales muy duras, como pasó como la ley que está tratando de imponerse, sacar el nombre del Paco que agrede, como está pasando en Francia también, donde se ejercieron dura represión, ni hablar de China, ni hablar de India. Yo he vivido en India es un estado militarizado, tú para entrar al metro hay militares con armas, ¿te das cuenta? Entonces creo que hay una tendencia muy autoritaria de algunos gobiernos democráticamente elegidos, pero que van a ser gobiernos muy cercanos a dictaduras. Así que no hay que perder el ojo de la dinámica global de eso. Y por eso creo que es tan importante el tema de las Fuerzas Armadas en general. Entonces, mi punto consiste en, ¿tú piensas, Javier, que el proceso, la dinámica, termina solo en la constituyente o va a continuar? Porque independientemente del resultado de la constituyente, el proceso va a seguir y hay que tener política para lo que viene, Vuelvo a insistir que yo hablo desde mi punto de vista. Yo no represento a nadie, no pertenezco a ningún partido político, pero encuentro que centrar toda la existencia futura solo en la que ganemos o no ganemos la constituyente me parece una reducción de la mirada futura. De acuerdo con Luciano, creo que el proceso se juega, o sea, el periodo político tiene distintas alternativas. Y ahí creo que la dimensión de gobernabilidad las van a marcar mejor, aun cuando estén permeadas del proceso constituyente. Entonces, el neoliberalismo autoritario es una posibilidad, tal como mencionaba. Otra es tratar un gobierno socialdemócrata de contención que trate de descomprimir, entregando algunos derechos sociales, principalmente con cargo a fondos fiscales. Y por otro lado, va a haber una tercera alternativa no tan clara en términos de jugar a correr los cercos de lo posible, desmantelando el sistema neoliberal, pero abriendo una incógnita respecto a qué es lo que se viene. Entonces creo que esos escenarios son probables y va a depender de cómo se dé la dinámica de conflicto al interior de estas dimensiones, de ver cuál es el resultado que va a salir de ahí. Y sin lugar a dudas creo que la discusión programática debe ser clave en términos de orientar un proyecto que no se agote en lo constitucional. Porque como mencionábamos, en la redacción de la Constitución va a haber una negociación, eso es absolutamente cierto. No se va a imponer ningún término. Por tanto, es importante ver todas las discusiones en proyección de cómo continúan, porque, por ejemplo, si hablamos de garantizar la educación como derecho social, implica cambiar las leyes. Si garantizamos el derecho al trabajo y la negociación colectiva con términos OIT, vamos a tener que cambiar el Código del Trabajo. Si cambiamos la lógica en cómo se conciben los tributos actualmente, tenemos que cambiar el Código Tributario y así con el resto del cuerpo normativo. Por tanto, aun cuando queden breves referencias a cada uno de estos derechos, cada una de estas instituciones, el desafío va a ser materializar luego las nuevas bases o las orientaciones que va a otorgar la Constitución. Por tanto, el programa no tiene que agotarse en la redacción constitucional, sino que tiene que servir como hoja de ruta para los próximos años, y ahí sin lugar a dudas va a haber una tensión y años de movilización permanente entre este conflicto entre los sectores sociales, que creo que va a marcar el escenario que se viene. Así que eso es lo que podría aportar al respecto. Gracias, Javier. No veo más en el chat que haya alguien que pida la palabra. Yo quiero agradecerte. Ese es nuestro primer conversatorio con candidate a la Convención Constitucional. Así que muchas gracias por estar en un día domingo a las 11 de la mañana conversando con nosotros como Asamblea Plaza Constituyente Ñuñoa. Y le doy la palabra a Pauli para que continuemos con una breve reunión de media hora sobre qué vamos a hacer ahora en este momento cuando de nuevo estamos encerrados los fines de semana y durante la semana tenemos también restricciones, o sea, a lo mejor restricciones autoimpuestas porque veo que en todo el país han aumentado los casos de
de contagiados, por lo tanto tenemos que pensar cómo seguir trabajando en adelante, tanto en la parte presencial, que es lo crítico, como en la parte virtual que estamos realizando en este momento. Ya, bueno, en estos momentos no somos tanto de la asamblea, pero tenemos que... Javier, ¿qué pasa? Yo quisiera solo agradecerles la invitación y quedo a disposición por si quieren contactar, tienen más preguntas, abierto a cualquier conversación que quieran generar. Le adjunté además un documento que tiene la convocatoria de la Asamblea Popular Constituyente, y eso no se restringe a nuestra candidatura. Hay militantes del Partido Comunista, Frente Amplio, Igualdad, organizaciones sociales sin militancia, participando en esa iniciativa, así que también quedamos a disposición por cualquier duda y nuevamente agradecer el espacio, que tengan buena reunión. Muchas gracias, Javier, por tu presencia.